Y éste le decía a la señorita Isabela que ya tenía bastante tiempo de no ver al joven Vicent, diciéndole que al parecer su estado había empeorado bastante, ya que no estaba así la última vez que lo vio. Y le preguntaba a la señorita Isabela cuánto tiempo había estado encerrado en su habitación, y ella le decía que alrededor de medio año. Y la protagonista se preguntaba si Christopher sabía sobre la condición de su maestro el joven Vicent, que estaba ciego. Pero en ese momento, Christopher le decía a la protagonista que él era un amigo del joven Vicent, y uno muy cercano, diciéndole que lo decía porque parecía que tenía curiosidad. Y la protagonista le pedía perdón, pero Christopher le decía que no tenía que disculparse, ya que era normal tener curiosidad, especialmente si era una sirvienta nueva. Y un rato después, la protagonista le decía al joven Vicent que el invitado, o sea, Christopher, dijo que se quedaría unos días en la mansión. Y el joven Vicent le decía a la protagonista que ya no tenía hambre, ordenándole que se llevara la comida. Y la protagonista se decía que solo el hecho de que comiera por su propia cuenta ya era un gran avance, aunque decía que la cantidad que comía era un poco decepcionante. Y la protagonista le decía que sí le gustaría ver a Christopher, y el joven Vicent le decía que no, y que nunca lo dejara entrar a la habitación. Pero la protagonista le decía que Christopher parecía muy preocupado, pero el joven Vicent le decía que si le había ordenado que no lo dejara entrar, era para que no lo dejara entrar. Y también le decía que no le hablara y que no se involucrara con un tipo desvergonzado como él. Y ya en la hora de la cena, Christopher le decía a la protagonista que si no quería comer con él, y la protagonista simplemente se espantaba, disculpándose, diciéndole que no podía hacer eso. Y entonces, la conciencia del joven Vicent le decía a la protagonista que le había dicho que no se involucrara con él. Pero Christopher, con una cara de lástima y voz tierna, le decía a la protagonista que no se fuera, y que no lo dejara solo. Y esto dejaba perpleja a la protagonista. Pero Christopher le volvía a decirle, con una voz tierna, que si en serio iba a dejarlo comer solito, y la protagonista no hallaba qué hacer. Pero la conciencia del joven Vicent le decía que no le hiciera caso. Y al final, de tanto insistir, la protagonista se terminó sentando, aunque ni sabía qué estaba haciendo ahí. Y Christopher simplemente la observaba con una sonrisa y una mirada coqueta.